Hola, bienvenidos a Wangi. Hoy voy a hablar de un tema que quería tratar hace un tiempo. Lo que los no fans del K-pop no entienden de los fans del K-pop. Esto será solo mi punto de vista y lo que siempre pensé. Esto no quiere decir que todos pensemos igual, pero el punto de este video es poder entender a los fans del K-pop y al menos dejar atrás ese odio o estereotipo. Comencemos. Los fans son obsesivos. Sí, hay fans obsesivos. Algunos tienen la fantasía de querer casarse con sus idols. Algunos piensan que son su prioridad y que tienen todo el derecho a ser así. En realidad esto pasa porque al ser fan de un idol o grupo tenemos mucho material. Se comunican todo el tiempo con nosotros. En Corea es aún más cerca la relación. Los fans van a fansign, donde pueden hablar con el idol, conseguir la firma y hasta los fans les regalan cosas. Pueden ser cosas muy caras. Por ejemplo, si les regalan ropa o accesorios, el idol puede usarlo en algún momento y mostrarlo en las redes sociales. Esto hace que el fan se sienta como si fuera su pareja y provoca la obsesión. No creo que sea la culpa de los idols darle la ilusión a los fans que son su pareja. Los grupos o idols siempre dicen que son nuestros, pero esto viene de hace muchísimo y además esto es por el marketing. Las empresas necesitan vender y qué mejor hacerles creer a los fans que los idols son de nuestra propiedad. Los idols pueden tener pareja. Depende mucho de cada empresa. También hasta cierto tiempo no pueden tener pareja para poder centrarse en su trabajo. Lo más probable es que los idols tengan pareja, pero lo ocultan para que los fans no los acosen. Pero no todos los fans son así. No todos los fans son celosos y obsesivos. Hay muchos fans como yo que le encantaría ver a su idol en pareja y que sea feliz con quien sea. Esto es solo mi pensamiento. Las nuevas generaciones del K-pop ya no tienen esto, creo. Pero BTOB cuando debutó y volvieron con su canción Irresistible Lips fue demasiado arriesgado, sabiendo cómo son los fans. Minhyuk besó a la protagonista del MV, cuando podría molestar tanto a los fans. En los conciertos ellos bailan con chicas y hay mucho skinship. Esto hizo que los fans se tomen las cosas de otra manera y no se pongan tan celosas por algún acercamiento con alguna mujer. Si no me equivoco, Winner es otro grupo que ha marcado eso desde el principio. Y los fans no tienen problema con eso. Claro que tanto en el fandom de BTOB como el de Winner debe y seguro que hay fans muy celosas, pero supongo que en menor medida que en otros. No todos los fans del K-pop son niños. La música no está categorizada por edad. Que te guste el K-pop no significa que tengas 12. Hay muchos fans que son adultos, incluyéndome, y hay fans incluso más grandes que yo, y son felices de serlo y decirlo. Hay canciones que son explícitas o algo explícitas para adultos, como también hay canciones muy tiernas e inofensivas. Hay grupos que son especialmente para adultos, como también grupos que son para todas las edades. No todos los idols son gay. Primero empecemos con que nuestra cultura es totalmente diferente a la de ellos. Los hombres de acá tienen que mostrar siempre su lado masculino. Cualquier cosa afeminada les provoca muchísimo rechazo. Ni hablar de que lloren, porque eso es solo para mujeres. Ahora la sociedad ha cambiado muchísimo, pero todavía existen estas cosas. Cualquier artista de Corea del Sur debe mostrar siempre una imagen muy pulcra, tanto para mujeres como para hombres. Los hombres se cuidan mucho la piel, se maquillan y se hacen retoques u operaciones, como las mujeres. Los hombres lloran, se abrazan, muestran cariño porque es lo que sienten. Y también se sabe que en la cultura asiática esto no tiene nada de malo. Tampoco estoy diciendo que Corea es súper liberal, porque siguen siendo, a pesar de todo, bastante conservadores. Pero como las empresas y compañías saben que el skinship y el ship es lo que más vende, lo aprovechan. También existen fans que hacen historias gay, que la verdad no tiene nada de malo ser gay, pero imagina mucho que X idols son pareja, cuando en realidad ni siquiera sabemos si lo son. Como yo siempre digo, hasta que ellos o ellas no lo digan, yo no lo asumiré como cierto. Así que si X idol es gay, bien por esa persona, pero decir que todos los idols son gay por todo lo que nombré anteriormente es absurdo. El K-pop no engloba a un solo grupo. Me ha pasado que alguien una vez me dijo, de forma arrogante, ¿te gusta el K-pop? ¿Te gusta el grupo más popular? Y yo le dije, no, existen otros grupos. Hay gente que no le molestará que los encasillen porque si te gusta ese grupo no hay problema.
pero que la gente no conozca otros grupos y solo el más popular no significa que exista solo ese. También eso es culpa de los medios de comunicación, que lo único que les importa es estar a la moda y vender. Lo único que saben es eso y la gente repite como loro. No todos los fans del K-pop son tan molestos con las fancam. Esto es un problema para algunos. A mí me gustan las fancam y las uso o usaba dentro de algún tema referido al K-pop o con la gente que le gusta lo mismo que yo. Pero hay mucha gente que las usa en todos lados y en todo momento. Eso es algo que detesta a la gente que no le gusta el K-pop y hasta hace odiarlo aún más. Esta fue solo mi experiencia, pero me pasó hace un tiempo que molestaban con Stan Luna. Y llegó un momento que odié al grupo sin razón. Pero después de que esa gente se calmó de hacer spam con Stan Luna, o quizás siguen haciéndolo, pero ya ni me entero, escuché el grupo, sus canciones y me gustó. Yo soy una persona que odia el spam y que la gente te quiera obligar a algo que no te interesa, o al menos en ese momento. Estoy segura que a esta gente anti-K-pop le pasa lo mismo al ver fancams en todo momento y en todo lugar. La gente encasilla a las personas o grupos por solo una mala experiencia. El punto de este video es que puedan ver las cosas de otra manera. En cualquier lugar, ámbito y situación existe gente obsesiva, gente que solo quiere vivir en su verdad y lo único que hace por su frustración es herir y maltratar a los demás por sus ideas o creencias. Hay que evitar generalizar, no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos, y tomar cada caso en forma particular. Así uno puede acercarse sin miedo para poder apreciar mejor el K-pop, que es muy interesante, no solo para mí y para muchas otras personas. Y que un grupo de personas que dan mala fama a un fandom no te aleje de ese grupo. Si les gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Bye.